que nada quiero agradecer la oportunidad de participar en este simposio. Disfruté de todas las ediciones, de todos los capítulos, y la verdad que fue muy bueno. Me gustó, estoy muy contenta de estar acá. El título de la charla se llama Destronando mitos sexistas en biología, el ocaso de las hormonas masculinas. Y creo que va a ser un ejemplo concreto y bien encarnado de mucho de lo que hoy explicó Dalila más temprano. Porque mi intención justamente es ir desarmando un gran mito de la endocrinología y poder visibilizar las desigualdades entre hombres y mujeres que va a legitimar el discurso endocrinológico canónico, y estos mitos biológicos de ingenuos no tienen absolutamente nada, porque se filtran muchísimos estereotipos de género que lo único que hacen es reproducir el orden patriarcal, e incluso se muestran como si fueran verdades científicas, características de las mujeres que nos dejan claramente en inferioridad de condiciones. El mito cuenta que hay dos sistemas de hormonas sexuales, las hormonas masculinas y las hormonas femeninas. Las hormonas masculinas se denominan andrógenos, andros, que es el andros que explicó Danila perfectamente, del varón hegemónico, y genos, lo que produce. Es decir, son las hormonas que van a generar el varón. La más conocida de todas es la testosterona, y la testosterona hace que los machos o los hombres se comporten de una determinada manera. Mientras que las hormonas femeninas, en su conjunto se denominan estrógenos. Estro viene de oestrus, que significa deseo arrebatador. Deseo, o sea, las hormonas que generan el deseo arrebatador, deseo que relacionaban los investigadores con la receptividad sexual de las hembras durante el apareamiento. O sea que ya desde desde la etimología, nuestras hormonas están relacionadas con la reproducción, y las del hombre, bueno, no necesariamente, ¿verdad? La más conocida es el estradiol, y el estradiol también hace que las mujeres actúen de determinada manera. Es decir, que el gran mito presenta que hay dos sistemas hormonales diferentes que van a producir dos Homo sapiens completamente distintos. Entonces vamos a tratar, las invito ahora de desmontar este mito en la primera parte, y en la segunda mi idea es redoblar la apuesta, porque quizá ni siquiera haya dos sistemas hormonales totalmente distintos. ¿Cómo se construye este mito? Bueno, empieza un poco rondando en el siglo XIX. Von Siquard, que es un fisiólogo de la época, empezó a beber cócteles de testículo de cobayo triturado y aseguraba que ganaba vitalidad y claridad mental. De hecho, o sea, de paso, los médicos de la época tenían una costumbre de inyectarse debajo de la piel semen y estos brebajes de testículos, y aseguraban que tenían mayor virilidad sexual, en una especie de suerte de Viagra de principios del siglo. Durante la época del 20 y del 40 dejaron de tomar todos estos brebajes y se aíslan las hormonas sexuales, testosterona y estradiol, se las empieza a relacionar con el desarrollo de los genitales y de la producción de espermatozoides y óvulos. Y un poquito más tarde se trata de relacionar la testosterona con el comportamiento sexual. Y en el 59 se hace un experimento que funda la teoría organizacional, que es la madre de todos los mitos. En el experimento agarran una hembra preñada, una ratita, en realidad es un cobayo, pero bueno, no encontré dibujito de cobayo. También lo hacen con ratas. Le ponen testosterona, la hembra preñada, y después estudian el comportamiento sexual de las crías cuando son adultas. Las crías machos, bueno, montan hembra, que era lo esperable, pero las crías hembras no se dejan montar, sino que las crías hembras montan también hembras. Y después hacen el experimento inverso, en el que sacan la testosterona, y para eso castran machos neonatos, y ven que cuando son adultos esos machitos no se comportan como machos porque se dejan montar, se comportan como hembras. De este experimento concluyen los investigadores que en realidad la testosterona organiza el cerebro prenatalmente, y después cuando nacen esos individuos se comportan necesariamente como machos. Se hizo este experimento en un montón de especies, hasta también en los monos macacos. En esta oportunidad a las macacas les inyectan cantidades bastante grandes, altas de testosterona, y entonces ahí corroboran no solo la masculinización cerebral, porque se comportan las crías hembras también como machos, sino también la masculinización de los genitales, porque salen monitas con genitales ambiguos.
Entonces, después de esto, los padres de la teoría organizacional deciden ver si se podía, o estudiar si se podía aplicar al Homo sapiens. Entonces, eligen enfermedades que para ellos naturalmente reproducían el experimento de las monitas. Entonces, eligen una enfermedad que se llama hiperplasia suprarrenal congénita, en la cual los fetos se exponen a altas concentraciones de andrógenos que produce la corteza adrenal fetal. Si los fetos son hembras, cuando nacen, las niñas tienen genitales ambiguos. Entonces los tipos piensan, bueno, si estuvieron expuestos a suficiente andrógenos como para masculinizar sus genitales, también tendrán masculinizado el cerebro y se van a comportar como varones. Y las estudian y publican papers encima. Y como encuentran que las niñas no les gustaba jugar con muñecas, preferían treparse a los árboles y usar ropa más cómodas como pantalones. Como estos señores evidentemente pensaban que solo los niños se trepaban a los árboles y usaban pantalones, sin ningún prurito y sin ningún absolutamente fundamento, dicen que estas niñas se comportan como varones y extrapolan alegremente la teoría organizacional a nosotros, al Homo sapiens. Y acá, bueno, un lindo ejemplo de ciencia neutral y objetiva, ¿no? Irónicos, lo digo. Bien, entonces, la teoría organizacional se presenta de esta manera en muchos libros de texto que todos estudiamos en la facultad. Hasta la semana 5, los fetos de los humanos están indiferenciados. Pero a partir de la semana 8, los fetos que tienen un cromosoma Y van a expresar un gen que se llama SRI, que genera testículos y produce testosterona. Esta línea azul es la testosterona, que ven que antes de nacer está bastante aumentada, va a masculinizar el cerebro y también los genitales de ese feto, y luego después de nacer, fíjense que es baja, y retengan este dato porque lo voy a usar después, y en la pubertad vuelve a aumentar, entonces la testosterona de la pubertad actúa sobre esos centros que ya se organizaron en el cerebro del feto y hace que los machos se comporten como machos. En cambio, la hembra, a las 5 semanas, también es indiferenciada, pero a nosotros se nos describe como que tenemos una embriología pasiva, porque se supone que todos somos los mamíferos, todos somos hembras hasta que se pruebe lo contrario lo prueba el gen SRI. Entonces, si no se expresa el gen SRI, nuestros gónadas, nuestros genitales y nuestros cerebros se organizan de forma femenina. Y después sí, en la pubertad, los ovarios liberan estradiol, y el estradiol se comienza a relacionarse con los ciclos reproductivos y impacta en ese cerebro organizado también prenatal y hace que las hembras se comporten y tengan hábitos y habilidades diferentes. Claramente en este esquema, en este modelo, la determinación hormonal de los genitales, que obviamente es fija y permanente, porque después de nacer no cambian mucho, esa inmutabilidad de los genitales se proyecta sobre el cerebro, al quien consideran que no se cambia, que ya está organizado desde el nacimiento y que va a quedar así, de forma estática, generando distintos comportamientos. La endocrinología hizo su aporte, la neurociencia viene a sembrar su granito de arena y nos va a decir cómo son esos cerebros. Ya, está bien, están organizados de manera binaria. ¿Cómo son? Tienen propiedades distintas, dice la neurociencia canónica. Y bueno, los cerebros masculinos son mejores para las actividades racionales y para las habilidades visoespaciales. Los cerebros femeninos son más empáticos y son mucho mejores para las habilidades lingüísticas. Estos cerebros distintos generan también comportamientos diferentes, como venía diciendo, donde a los machos son más agresivos, tienen mayor deseo sexual, mayor voluntad de dominio, tienen conductas exploratorias y arriesgadas, mientras que las hembras somos más sensibles, más emotivas, tenemos mayor memoria de reconocimiento emocional y instinto, por supuesto, maternal, no podía ser de otra manera. Entonces, se presenta a dos Homo sapiens sospechosamente complementarios. Pero esta complementariedad es bastante tramposa, porque en realidad ya filtra, transpira estereotipos de género y no hace más que legitimar
un patriarcado, digamos, un sistema patriarcal, donde los varones tienen habilidades que los habilitan para ejercer funciones públicas con sus cerebros matemáticos y visoespaciales que pueden dominar el mundo y están lanzados hacia el mundo al cual dominan y se apropian. Y las mujeres, capacidades innatas para charlar y cuidar a otros. ¿Sí? O sea, de nuevo, madres y esposas. Nos meten en la casa, en el ámbito privado. Y lo peligroso de esta, cuando se ensambla la neurociencia y la endocrinología canónica, ¿no? Porque hay otras versiones, pero la canónica lo va a presentar como características esenciales. Los seres humanos somos esencialmente distintos. Tenemos dos versiones, un sapiens macho y una sapiens hembra, que somos por naturaleza distintos. Las diferencias están dadas por la naturaleza. Y lo peligroso de más es que son incuestionables. La naturaleza no se puede cambiar. Entonces se muestran como si no pudiéramos hacer nada. Y el mundo pasa a ser reflejo de esas características esenciales. Entonces, el mundo que vemos, las mujeres, que hay menos mujeres en las carreras STEM, hay más varones en las STEM, nosotros nos ocupamos de la casa, de los hijos, de la gestión doméstica, estamos preparadas por la naturaleza para hacer eso. Los hombres no tienen esa capacidad. A lo sumo ayudan, van en contra de su propia naturaleza, miren que macanudos, y se convierten en ayudadores, en el mejor de los sentidos. Pero no están capacitados para esas cosas. Ellos están capacitados para manejar el mundo, básicamente. Entonces, bueno, es bastante peligroso, digamos, creerse este mito. El mito es considerar que realmente la teoría organizacional puede aplicarse al ser humano, ¿verdad? Y en el inconsciente colectivo se filtra, porque esto ya está filtrado. Yo busqué estradiol y testosterona en Google. El estradiol es rosa, está relacionado básicamente con el embarazo o con los ciclos menstruales, con el ciclo reproductivo, y cicla y se mueve, y cuando el estradiol cicla y se mueve, también se mueven las emociones de las mujeres, de ahí se justifica nuestra inestabilidad emocional y a veces esa irracionalidad inaceptable que se nos adjudica. En cambio, la testosterona está relacionada no con la reproducción necesariamente, sino con la fuerza muscular, con la agresión, con la estabilidad. La testosterona es estable, las emociones de estos señores también son estables, por eso pueden ser buenos líderes y manejar el mundo, porque nunca, jamás, sus emociones les nublan el juicio. Y también, obviamente, la testosterona va a estar relacionada con la erección, y que es el centro de la cultura falocéntrica. Incluso antes se justificaba muchas veces que los hombres podían ser promiscuos y darse ese lujo, y bueno, porque era hormonal, ¿no? Ellos tenían mucha testosterona y necesitaban tener muchos partners sexuales. La divulgación científica también hizo lo propio, también sembró estas dos seres humanos dicotómicos. Hay varios bestsellers que dan cuenta de esto, pero lo cierto es que este modelo lineal de genes, gónadas, hormonas y cerebros es muy lindo para el macaco, y se cumple en el macaco, pero no se puede aplicar al Homo sapiens. ¿Por qué no se puede aplicar al Homo sapiens? Porque el cerebro del Homo sapiens está en construcción permanente. Este trabajo es muy lindo y muestra, estudian el volumen cerebral y el volumen de la sustancia gris y de la sustancia blanca en macacos, chimpancés y humanos. La sustancia gris es donde están los cuerpos de las neuronas, y la sustancia blanca está formada por los axones, que es la parte de la neurona que conecta una región del cerebro con las otras. Genera lo que se llama el famoso conectoma. Lo que se puede ver en el trabajo es que los macacos nacen con los cerebros terminados. Este es el cerebro del macaco, el volumen. Vamos, por ejemplo, no sé, a mirar la sustancia blanca. Desde que nace el macaquito, que nació acá, hasta la pubertad, lo van midiendo siempre al mismo macaquito con un resonador, ven que el cerebro no cambia, prácticamente es una línea recta. En cambio, cuando estudian al chimpancé, ahí la cosa que se está de acá cambia un poco la cosa, porque desde los 6 meses hasta los 2 años duplica su cantidad de sustancia blanca. Es decir, que ese cerebro no nace terminado, sino que se va construyendo y aumenta al doble su capacidad de conectividad durante ese lapso de tiempo. ¿Qué pasa con nosotros? El sapiens es bien diferente.
Desde los 6 meses hasta los 2 años, la capacidad de conectividad, es decir, ese volumen de sustancia blanca, se crece 10 veces. O sea, nuestros cerebros claramente no terminan en el útero. Nuestros cerebros se construyen en el mundo. Y la mayor ventana de construcción es desde 1 año a los 2 años. Ahí es el salto de esta curva más grande. Que si recuerdan, en el gráfico que les dije, recuerden esto, ahí no hay hormonas. Cuando nuestro cerebro se está armando, en el famoso, armando sus conexiones, las hormonas están bajísimas. Así que dejémonos de usar hormonas para justificar cosas que no tienen una justificación biológica. El cerebro, nuestros cerebros se arman en un mundo con lenguaje. Estamos rodeados de expectativas sociales, de cultura, de deseos familiares. Nuestros cuerpos se habla de nuestros cuerpos permanentemente. Y ahora con las ecografías estas, 3D o 4D, nuestros cuerpos son hablados antes de nacer. Ya se sabe si tenemos la nariz de fulano, la boca de mengano. La gran pregunta cuando salen las ecografías, ¿qué es? Yo a veces me quedo con esa pregunta, ¿qué es? ¿Y qué va a ser Homo sapiens? ¿Cómo qué es? ¿Qué puede llegar a ser? Porque hombre o mujer se hace en un diálogo profundo de ese cerebro con el mundo. Se va construyendo. Y un mundo que tiene géneros como el nuestro, va a construir cerebros con géneros sin lugar a duda. El género se va a ir imprimiendo mientras se va armando ese cerebro. El género de alguna manera se hace parte de ese cerebro, se imprime en ese cerebro que está en construcción. El cerebro va a ser el reflejo del mundo, no al revés. Y nuestros cerebros van a estar hablando de las experiencias que vivieron mucho más que de los genitales de los dueños. Eso es así, y la neurociencia nos enseña eso también. Bien, creo que ya quedó claro que las hormonas masculinas no generan comportamientos masculinos y las hormonas femeninas no generan comportamientos femeninos. Vamos a redoblar la apuesta, porque quizás esto de hablar de 2 tipos de hormonas ya no va más. ¿Por qué no va más? Y porque a pesar de que los libros están inundados de hormonas femeninas, hormonas masculinas, se sabe del 37 que la testosterona se convierte en estradiol por una enzima que se llama aromatasa. Es más, los testículos liberan estradiol. Y esta aromatasa está tapizando un montón de tejidos del macho sapiens. Así que el macho sapiens es una fábrica de transformar testosterona en estradiol, incluso su cerebro. Y si midiésemos la cantidad de estradiol en los tejidos, no va a diferir mucho de la cantidad de andrógenos, por ejemplo. Es más, muchas funciones que le adjudicamos a la testosterona, no las hace la testosterona, las hace el estradiol. Por ejemplo, si un macho sapiens tiene una mutación en el receptor de estradiol, es infértil. Es infértil, porque la viabilidad del esperma y la producción de espermatozoides depende del estradiol. Esta foto muestra una técnica que se llama inmunohistoquímica, y es una técnica que permite pintar de un color el lugar donde está la aromatasa. Por ejemplo, este es un testículo y la aromatasa está pintada de rojo. Está tapizado el testículo de aromatasa. Y cuando cortan el testículo a la mitad, ¿qué van a encontrar? Espermatozoides, que son estos puntitos marrones con esta colita, es un espermatozoide. Y en este experimento, la aromatasa está pintada de marrón. Entonces, como ven, los espermatozoides, las cabecitas, están llenos de aromatasa. Transforman testosterona en estradiol para vivir, porque les da la viabilidad y para madurar. La libido y la función eréctil, tan masculina siempre, también está dada por una relación entre estradiol y testosterona. Incluso la famosa masculinización prenatal de la teoría organizacional, adivinen quién la hace. No la hace la testosterona. Otra vez, son masculinizados por la hormona de las hembras, les guste o no les guste. Incluso, desde el 2015, se sabe que el cerebro de la hembra no es pasivo, sino que genera una represión activa de los genes de la masculinidad. Hay una represión, hacen algo las hembras. Y el estradiol lo que va a hacer es desreprimir los genes masculinos del hipotálamo. Disculpen si es muy técnico esto, pero es hermoso. Entonces, se los cuento igual. Disculpen si por ahí es demasiado técnico. Incluso en la conducta de los animales,
cuando son adultos, el número de eyaculaciones, la monta, toda esa conducta tan masculina, adivinen quién la hace. También la testosterona transformada en estradiol. Y en cuanto a la hembra sapiens tenemos más concentración de andrógeno en sangre que de estrógeno y de estradiol, nosotras. Nuestros glándula adrenal libera un montón de andrógenos. Nuestros ovarios liberan testosterona. Y la testosterona no es una excusa para llegar al estradiol en la fisiología de la hembra. La testosterona tiene función en sí misma. De hecho, cada mes, cuando se cae el endometrio, en cada ciclo, la hormona que se ocupa de restaurar esa pared para que no queden todas cicatrices es la testosterona, por ejemplo. Así que la propuesta es que dejemos de una buena vez de hablar de hormonas masculinas y femeninas. No hay hormonas masculinas y femeninas, y lo digo desde cuando hacemos divulgación científica. Yo soy docente de la facultad, cuando enseñamos en los claustros, basta de adjudicar un simbolismo de género a dos pobres moléculas, que son eso, dos moléculas y nada más. Bien, para terminar, los quiero invitar, si no forman parte de nuestra comunidad de Instagram, armamos un Instagram en la pandemia con mi becario Ignacio Jure para ir desmontando fake news y terminamos haciendo divulgación científica. Bueno, la verdad que yo estoy muy contenta, tenemos casi 88.000 seguidores, así que si quieren sumarse son bienvenidas. Y siempre hacemos divulgación científica con perspectiva de género, tenemos mucho cuidado de que realmente merecemos las mujeres que se haga divulgación científica desde esa perspectiva. Acá tienen nuestro mail, así que si quieren algún trabajo de los que mostré o hacernos alguna propuesta, lo que sea, estamos totalmente abiertos. Y bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos. Flor, muy clara la explicación y muy necesaria también.